que volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando. Cristo viene. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Grítalo. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Por eso en esta mañana quiero predicarles y rogarle al Señor que nos hable y que me hable, que nos hable. Y el título del mensaje es El renuevo del Señor. Alguien tiene que decir amén. El Señor viene con renuevo. El Señor viene para hacernos florecer, para que germinemos, para que la obra sea completa, para que podamos fructificar, para que podamos nacer, para que podamos producir, para que podamos salir, para que podamos retoñar. Esas son las definiciones de renuevo. Y el Señor lo hace continuamente. Porque el tiempo del Señor siempre es un tiempo nuevo. Por eso insisto en el nombre del Señor y comienzo ministrando que cada vez que nosotros estamos en la presencia del Señor es un tiempo propicio, es un tiempo oportuno, es un tiempo de renuevo. Hoy el Señor quiere renovarnos. Lo ha hecho en otro tiempo. Pero Él dice que continuamente está haciendo algo nuevo. No cesa su obra. Entonces, sea cual fuese la condición en la que nosotros nos encontremos, el Señor tiene el poder, la unción, la gracia de traer retoños. De que nosotros podamos ser renovados. Por eso vamos a ver lo que la Escritura nos enseña. Entre tantas cosas hay muchísimas palabras que anuncia el Señor para anunciarnos el renuevo. Pero como siempre decimos, aperturamos la revelación para que el Señor continúe hablándonos por medio de lo que hoy quiere trasladarnos. Por eso vamos a oír con oídos circuncidados, quitando toda carne. Eso significa oír con oídos circuncidados, conforme a lo que hizo el Señor. Al octavo día, todo israelita necesitaba ser circuncidado de su prepucio, quitar la carne del prepucio. Porque eso era la identificación de que pertenecían al Señor, de que habían sido trasladados y que ellos eran el pueblo que estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos que oír, dice que lo que tiene que ser circuncidado en nosotros es nuestro oído, para no ser influenciados por lo carnal. Y entonces solamente ingrese lo espiritual, para que nosotros no estemos ahí batallando contra el Señor. Nuestros enemigos son otros. Cuando el Señor viene con su palabra, nosotros tenemos que decirle, acá estamos, recibirla con agrado. Porque entonces habrá frutos, porque parte de la definición de retoño, de renuevo, es frutos. Y dice que Él nos llama para que llevemos mucho fruto. Es más, Él dice, ¿cómo se conoce el árbol? Por sus frutos. Entonces necesitamos estar abrazados a la vid verdadera. Bueno, entonces ahí leímos los significados de renuevo. Es brotar, todo lo que yo estoy anunciando, vamos a recibirlo. Vamos a brotar.
vamos a crecer, vamos a florecer. Insisto sobre esto. Vamos a fructificar, vamos a germinar. Yo le creo al Señor, independientemente de la condición que hoy nos acontezca. Porque esa no es nuestra realidad. Insisto, nuestra realidad es Cristo. Y Él es el renuevo. Él vino como un renuevo. En la religión no había nada. Entonces tuvo que aparecer el Señor, que había sido anunciado en aquel entonces, no bajo un manto de religión, porque dice que vino palabra de Jehová a Juan en el desierto, donde nos dispongamos a anunciar al Señor, porque una de las cosas primordiales que Juan el Bautista tenía como oficio era anunciar la venida del Señor. Y ahora nosotros, ¿qué anunciamos? Conforme el Espíritu y la novia dicen ven, anunciamos el retorno del Señor. Y eso es un renuevo constante. Pero todas estas cosas que ya mencionan la definición son lo que tiene que acontecernos. Y yo le creo al Señor. Eso va a acontecer. Y vamos a leer, hay un pasaje hermoso que se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 17. Yo voy a leer de los pasajes el 1 al 8 en la Biblia de las Américas. Y dice de esta manera: entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada una de las casas paternas, 12 varas de todos los jefes conformes a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno en su vara. Importante esto de las casas paternas. Necesitamos estar en una casa. Y escribirás el nombre de Aarón en la vara de Leví, porque hay una vara para cada jefe en sus casas paternas, y las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio donde se encuentra mi presencia, donde vos salís al encuentro conmigo. Y acontecerá que la vara del hombre que yo escoja retoñará, florecerá, habrá renuevos. Así disminuiré de sobre mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Habló pues Moisés a los hijos de Israel, y todos los jefes de ellos le dieron las varas, una por cada jefe según las casas paternas, 12 varas con la vara de Aarón entre sus varas. Y Moisés, dice el versículo 7, colocó las varas en la tienda del testimonio delante del Señor. Y aconteció que el día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado, dio sus renuevos, y había producido flores y almendras maduras. Yo digo amén a la palabra de Dios. Bueno, esto hace mención a un acontecimiento muy particular en donde el Señor estaba estableciendo los jefes de las tribus, las autoridades. Y había alguien que necesitaba ser reivindicado, que era Aarón, para que puedan entender quién llevaría adelante el servicio en la presencia del Señor, quién iba a ministrar al Señor y quién iba a llevar adelante todos los preceptos y mandamientos para las demás tribus. Pero lo que el Señor quiere hablarnos en esta ocasión y hacernos entender es que Él quiere traer un renuevo. Y estos pasajes mencionan principios que nos van a acompañar para que nosotros podamos entender cómo es el renuevo del Señor. Y dice la Escritura, número 1, conforme a estos pasajes, que para ser renovados, primeramente tenemos que ser propiedad de Dios. No podemos estar ajenos. No podemos estar fuera. Podemos venir a la iglesia. Podemos servir al Señor. Podemos hacer muchísimas cosas, pero estar catalogadas en un lugar de actividades simplemente. Pero nosotros necesitamos ser. Y entonces podremos hacer
conforme al Señor. Porque Él le estaba hablando a las 12 tribus, a su pueblo, a los que eran suyos. Leamos nuevamente el verso 2 y 3. Solamente estamos haciendo una introducción. Habla a los hijos de Israel. Y la iglesia de este tiempo es el Israel de Dios. Eso dicen las cartas apostólicas, que somos el Israel de Dios. Que no éramos pueblo, pero Él nos escogió. Y de dos pueblos hizo uno. Es más, esto lo hemos reiterado para anunciar la gracia de Dios para con nosotros. Porque Él dice que no vino para nosotros. Él dice que vino para un pueblo escogido. Pero ellos no le recibieron. Ahora dice que hubo otros que le recibieron. Eso fuimos nosotros, los gentiles. Y a los que le recibieron les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Eso dice el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12. Entonces, para nosotros ser renovados, tenemos que ser hijos. Para que continuamente esté el renuevo del Señor en nosotros, necesitamos ser de su pertenencia. Y la Escritura lo menciona, que somos suyos, que somos ovejas de su prado, que le pertenecemos, que hemos sido comprados a un precio de sangre, que somos esclavos del Señor por amor. Entonces, si en nosotros está esa bendición, tenemos la posibilidad de ser renovados. Entonces viene continuamente, en un tiempo presente continuo, el renuevo del Señor. Y acá estamos los hijos. Bueno, algunos. Acá estamos los hijos. Porque usted pone cara larga cuando yo digo eso. No sé. Oh. Yo no soy. Sea. Porque el Señor anuncia que nosotros somos. Necesitamos meternos en el Señor, necesitamos ser de Él. Eso tiene una connotación, hay un concepto espiritual. Él ya lo hizo. Nos tenemos que acercar nosotros. Dice, Él se abrazó de mí. Dice Pablo, fui asido por el Señor. Ahora, de la misma forma que Él me asió, me abrazó, yo quiero abrazarme de Él. Ya lo hizo Él. ¿Quién lo tiene que hacer ahora? Nosotros. Porque Él está ahí. La casa y el Padre están siempre en el mismo lugar. Y los hijos pertenecen a la casa. Pueden estar dando vueltas por ahí. Pero el Espíritu Santo, el Consolador, los hace volver en sí para que vuelvan a casa. Pero es una casa espiritual. Es una casa espiritual. Nosotros necesitamos una casa espiritual. Lejos de emociones, lejos de situaciones almáticas, necesitamos una casa. Porque entonces entenderemos ese principio tan hermoso que el Señor dice que en la casa hay pan, hay abundancia de pan. En la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Si hay pan, esa es mi casa. Y el pan es la palabra. Si solamente nos dan caramelos, alfajores, hamburguesa, es rico por un momento, pero nos hace daño. Necesitamos pan. Yo soy el pan que descendió del cielo, dice Jesucristo. Sus padres comieron de otro pan. Un pan que los alimentó, dice el maná. Pero esa era la representación de lo que después iba a venir, que era mayor y que era mejor. Nosotros tenemos a Jesucristo. Y conforme esos principios, Él dice que da lo que escuchó hablar de su Padre. Cuando nosotros tenemos pan en casa, ese es el lugar. Amén.
Entonces, el primer principio que nos muestra el pasaje es que para ser renovados necesitamos ser del Señor. Número 2, para ser renovados tenemos que estar en el lugar correcto. Leemos nuevamente el verso 4. Las varas no se podían poner en cualquier lugar. Y las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio, donde me encuentro contigo. Las pondrás delante del tabernáculo de reunión. ¿En dónde somos renovados? Primero tenemos que ser hijos. Después somos renovados en su presencia. Un tabernáculo es una casa. Por ejemplo, esta es una casa. Después tenemos nuestra casa, nuestro hogar, donde nos vamos después de la reunión. Después tenemos esta casa. Nosotros, un tabernáculo. Cuando la Biblia habla de tabernáculo, está mencionando todas las facetas de ese tabernáculo. Y en todos esos lugares tiene que estar el Señor. Porque si está el Señor, nosotros somos renovados. ¿De qué serviría ser renovados en la casa de Dios, en este lugar, si después no oficiamos ese renuevo en nuestras casas? Y cuánto más en esta casa, en nuestro corazón. No se olviden, a modo de pregunta, dice Pablo en una de las cartas a los Corintios, que nosotros somos el tabernáculo de Dios. Pero por sobre todas las cosas, lo que nosotros necesitamos es su presencia, porque en la presencia de Dios hay renuevo. Nosotros hoy estamos en su presencia, entonces estamos siendo renovados. Y número 3, para ser renovados, tenemos que creer que Dios hará lo que es imposible para los hombres. Verso 8, y aconteció que el día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y dio sus renuevos y había producido flores y almendras maduras. Dios te renueva, mi amado. Nosotros somos sus hijos. Nosotros necesitamos estar en su presencia y nosotros necesitamos entender que Él va a hacer lo que para nosotros es imposible. ¿Escucharon bien? Lo que parece que es imposible, el Señor lo va a hacer. Lo que está muerto, Él lo va a vivificar. Lo que está enfermo, Él lo va a sanar. Él lo va a hacer. Lo que está debilitado, Él lo va a fortalecer. En el nombre de Jesús. Ahora hay otras cosas que acontecen también en la presencia de Dios y que nosotros necesitamos que sean renovadas. Romanos, capítulo 12, verso 2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Eso también oficia como lo que el Señor le mandó a edificar a Moisés, el tabernáculo de reunión, donde se encontraba la evolución del creyente. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En este pasaje, lo que es bueno representa a los atrios, lo que es aceptable representa el lugar santo y lo que es perfecto representa el lugar santísimo. Entonces nuestros pensamientos necesitan ser renovados en la presencia de Dios. Retoñarán, crecerán, fructificarán, harán germinar, salir
Hay una salida. Hay un principio, pero hay una salida. Eso es el Éxodo. Salida. Hay una salida. El Señor viene con una salida. En el nombre de Jesús. Él siempre tiene una salida. Es más, la iglesia de Cristo tendrá una salida de la tierra. Así como Israel salió de Egipto. Pero antes de llegar a la tierra prometida hubo una liberación, y eso es lo que está aconteciendo con nosotros. Él nos está liberando. Y parte de esa liberación tiene que ver con el renuevo que el Señor está haciendo. Fíjense, no se adapten a este mundo. El sistema de este mundo es contrario al sistema de Dios. No nos podemos adaptar, no nos podemos acomodar. No hay manera. No la hay. Porque el sistema está secularizado, está babilonizado, está mezclado, hay ecumenismo. Pero llamativamente no le está hablando a los de afuera. Nos está hablando a nosotros que le pertenecemos, que somos hijos, que queremos estar en su presencia y que esperamos eso que lo natural no lo puede realizar, sino lo sobrenatural, el poder de Dios. Esa es nuestra fe. Nosotros ponemos toda nuestra fe en el Señor. Y esa fe nos da la capacidad de poder entender que un día saldremos y estaremos con Él en su presencia, para siempre. En otras casas, en otros tabernáculos. ¿Sabía usted? Porque dice que el Señor se fue a preparar moradas para que en donde Él está nosotros también estemos. Me encanta repetirlo siempre. Ya lo sabemos, pastor. Y bendito sea Jesús, que nosotros podemos escuchar ese anuncio. Porque hay muchos que no están escuchando el anuncio. Entonces, ¿cómo se van a preparar? Durante muchos años se daba un pasaje bíblico como para los de afuera, que está bien como para evangelizar. Dice, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Eso está muy bien, no tenemos que olvidarnos, porque es una ordenanza del Señor, tenemos que predicar el Evangelio. Pero en ese anuncio, también, ¿cómo creerán en el retorno del Señor si nadie lo anuncia? Por eso hay una figura maravillosa en el Apocalipsis que dice, ay de los moradores de la tierra. Y esa es el águila representada en la iglesia que va subiendo y que va diciendo, ay de los moradores de la tierra que quedan en la tribulación. Y hace un lamento la iglesia. Pero a mí me queda grabado ese ay porque va anunciando. La iglesia que se está yendo, porque nos estamos yendo, se tiene que ir anunciando al Señor. Pero para eso tiene que haber una renovación de nuestra mente, un renuevo, que haya un crecimiento continuo, que podamos fructificar. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados. No de tanto en tanto, es de continuo, porque de continuo queremos estar en la presencia de Dios. Entonces habrá una transformación, una metamorfosis, un cambio. Esto es muy actual. Es muy actual. El Señor, por medio de una voz apostólica, pidiendo a la iglesia que no se conforme a este siglo, que no se conforme a este mundo, que no se adapte. El Señor pidiéndole a la iglesia que no se adapte al mundo. Porque pierde fuerza, porque se confunde, porque no sabe para dónde ir, porque cree que iglesia es una cosa que no es, y esto lo hemos hablado, porque somos la representación de la mujer virtuosa, de la mujer sabia, y hay otras mujeres que son mujeres malas.
que vienen a confundir, que están metidos en un sistema que no es el que el Señor propone conforme su palabra. Entonces la iglesia va buscando estrategias humanas, con filosofías huecas, con positivismos, buscando lo que hace sentir cómodo a los corazones, cool, pero no hay pan, pero no hay palabra. Entonces los pensamientos empiezan a disminuirse en cuanto a la fe. Y estamos abrazados a la tierra. Estamos preocupados por el futuro. Y dice que la mujer virtuosa, entre muchas otras características, no tiene temor del futuro. Porque sabe cuál es su futuro. No tiene temor al frío, dice, porque trae ropas dobles. No tiene temor. Y nosotros somos la iglesia de Cristo, la novia que no teme al futuro. No temas, amado, no temas. Al justo le irá bien. Al justo le irá bien. Necesitamos renovar nuestros pensamientos. Entonces, cuando esos pensamientos sean renovados, nosotros podemos verificar. Podemos darnos cuenta. De otra manera, no. ¿Cómo nos daremos cuenta si nuestros pensamientos no son renovados? No podemos estar adaptados a sistemas que aún la estructura propone de cómo tiene que llevarse adelante la iglesia, la congregación. Sistemas que las mujeres malas proponen, pero el Señor ya tiene en su presencia el renuevo y lo que nosotros necesitamos. Y como es de continuo, y como nosotros anhelamos estar en su presencia, nosotros verificamos. Y en una verificación, lo que hace mención esa palabra es saber qué es falso y qué es verdadero. Eso tiene que ser de continuo. Entonces ya vamos a verificar, entramos en otro tiempo, en el tiempo de Dios. Porque cuando nosotros somos transformados por medio de la renovación, el texto mismo lo manifiesta, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero sabemos cuál es la voluntad de Dios siempre. No estamos preguntando continuamente cuál será la voluntad de Dios. Porque hay un renuevo. A veces como creyentes tenemos dudas sobre los rudimentos que se nos han enseñado. Y entonces lo que hacemos en vez de evolucionar es involucionar, porque el fundamento ya está puesto. Lo que tenemos que tener presente es cómo estamos sobreedificando sobre ese fundamento. Y solamente se pueden hacer con materiales que el Señor provee. No podemos poner ladrillo, después plástico, después cartón, después... No. Hay un solo material, provisto por el Señor, para la edificación de una casa. Pero para eso nuestros pensamientos tienen que estar renovados. Si nosotros simplemente escuchamos el mensaje y salimos y no hay nada por renovar, entonces no somos la mujer sabia. No somos el hombre sabio que no solo escuchó, sino que obró en eso que escuchó, porque se paró sobre la roca. Amén.
¿Qué más necesitamos renovar? ¿Y en dónde se renueva? Ya sabemos que es en su presencia. Job, capítulo 14, versos 7 al 9. Continúo en Biblia de las Américas. Y dice, porque hay esperanza. Ah, qué hermoso. Yo ya quiero decir amén antes de terminar de leer. Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Se merece un aplauso el Señor, porque eso es lo que está anunciando para la iglesia. Hay esperanza al olor, a la fragancia del agua, y el agua es Cristo. El agua es figura de la palabra, porque dice que hay un lavamiento de la novia, de la esposa, por medio de la palabra. Pero dice que al olor, eso es impresionante. No dice metido en el agua, ya cuando huele, cuando ya viene la humedad, cuando ya está... el agua se huele. ¿Olieron alguna vez el agua? ¿Que hay olor a agua? ¿Les pasó o no? Si no, dice, te está loco. Es incolora, no inolora. Se huele. O si no, Dios miente. Y Dios no es hombre para mentir. Él es veraz. Al olor del agua, olor a Cristo. Bendito sea el Señor. La palabra nos renueva, amados. El agua, la fuente, nos renueva. Cuando nosotros oímos su palabra, estamos siendo renovados. Al olor, dice. Porque aunque no haya penetrado totalmente en nuestros corazones, al olor, porque yo lo estoy anunciando, yo lo estoy ministrando. Y yo creo que cuando nosotros anunciamos al Señor, anunciamos su palabra, algo sale. Porque Él dice que eso no volverá vacío, sino que cumplirá el propósito por el cual está siendo lanzada. O sea que está dando vueltas. La palabra está dando vueltas. Y hay olor a Cristo. Yo quiero eso para esta casa. Que esta casa tenga olor a Cristo. Una fragancia. Porque dice que en los holocaustos, cuando se ofrecían los corderos, ¿qué es lo que subía delante de la presencia del Señor? El olor, la fragancia. ¿Qué aconteció en la cruz del Calvario? Donde hubo un holocausto con un cordero perfecto. Cristo. Su olor fue suficiente y cubrió, porque dice que ese cuerpo y esa sangre, un pan y el vino fue partido por nosotros y para nosotros. Y esa sangre fue derramada por nosotros y para nosotros. Y hemos sido cubiertos. ¡Ah, qué hermoso! Hacemos una oración, hay media que la tenemos ahí como presente siempre. Nos cubrimos con tu sangre, decimos, ¿sí o no? Y es real y está bien. Y si nos cubrimos con su sangre, ¿olor a qué tendremos? Olor a Cristo. Porque Cristo es la palabra. Entonces su palabra nos renueva. Amén. Isaías capítulo 61, verso 11. Dice, porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. ¿Qué es lo que está renovando el Señor? Nuestra adoración, nuestra alabanza, para que todas las naciones lo puedan anunciar.
Él está perfeccionando la alabanza. Y conforme ese perfeccionamiento, nosotros estamos siendo perfeccionados. En la presencia de Dios, donde se renuevan las cosas, se renuevan los pensamientos, se renueva la palabra, porque hay revelación, y se renueva la adoración. Tan necesaria, porque Él lo que va a venir a buscar, ¿qué es? Adoradores. Y la única que puede adorar, ¿quién es? La novia. Bendito sea Jesús. Miren, amados, nosotros somos la novia. En aquel tiempo habrá adoradores en espíritu y en verdad. Porque Él estaba en Samaria y dice, ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sí. Nosotros sí. Nosotros sí. Pregunto, ¿sabemos a quién adoramos? ¿Sabemos a quién anunciamos? Porque el apóstol dice, creí, por tanto hablé. Necesitamos creer que Él lo hará. Él lo hará. Pero nuestra alabanza y nuestra adoración necesitan ser renovadas. Necesitan ser renovadas. Para este tiempo, eso dice Hechos de los Apóstoles, viene la restauración de un tabernáculo, fíjense. El tabernáculo de David, que representa la adoración, que había sido derribado. Qué extraño eso. Ahora, entre tantas otras cosas que se nos conceden, se nos concede reconstruir ese tabernáculo. Una adoración que es mayor y que es mejor. Y en esa atmósfera de adoración van a suceder milagros. Milagros sobrenaturales, prodigios, señales. En el nombre de Jesús. Eso va a acontecer, amados. Créalo, porque Él está viniendo con un renuevo. Él viene con un renuevo. Por último, y vamos a adorar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer juntos este pasaje y vamos a adorar al Señor. Porque en su presencia hay renuevo, el renuevo del Señor. Isaías 44:3, profético. Dice el Señor, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y mi espíritu derramaré sobre toda tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Alguien tiene que celebrarlo. Y mi bendición sobre tus renuevos. El Señor va a derramar de su espíritu. El Señor va a derramar de su espíritu. Él lo está derramando. Iglesia del Señor, familias, Él está derramando de su espíritu. Él lo está derramando. Él lo está derramando. Él lo está derramando. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven,
Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Oh, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer.